Buenas noches, doctor. Bien, Bienvenido. bien, gracias. Buenas noches con todos los presentes. En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Henry Ventura por permitirme dirigirme a ustedes en esta oportunidad para tratar el tema de feminicidio y la jurisprudencia relevante sobre este tema. Bueno, mi nombre es Rubén Guillermo López Rueda, soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Penal en la PUC y finalmente fiscal provincial penal del Distrito Fiscal de Ica. En esta oportunidad, como ya habíamos indicado, vamos a tratar diversa jurisprudencia, no solamente un acuerdo plenario, el 1-2016 sobre feminicidio, que es el más importante acuerdo plenario que se ha tocado sobre este tema, creo que es el único inclusive, pero los demás pronunciamientos son o recursos de nulidad o casaciones respecto del feminicidio y del cual no se ha podido abordar o no se va a abordar en esta sesión todos estos pronunciamientos de la Corte Suprema, sino estamos quedando incluso para una segunda sesión para tocar el resto de pronunciamientos sobre feminicidio. Bien, esta noche, en primer lugar, eh, brevemente desarrollaré el tema de la evolución legislativa del delito de feminicidio, ¿no? ¿Cuándo es que aparece en nuestra legislación? ¿En dónde, en qué delito se introduce este feminicidio para luego ser incorporado como un delito autónomo? Eso lo veremos en la evolución legislativa. Es un punto bastante rápido. Y luego abordaremos el acuerdo plenario 1-2016, que es el principal acuerdo, es casi el único, diría yo, acuerdo plenario que trata en concreto sobre el feminicidio, ¿no? Y brinda las, las estructuras o desarrolla cada uno de los elementos típicos del delito de feminicidio, sobre todo el aspecto subjetivo, que es el más importante. Luego de esto, trataremos ya, ahora sí, y analizaremos los diversos recursos de nulidad y la casación 851-2018, todos referentes a algún aspecto del delito de feminicidio. Por ejemplo, el 997- el recurso de nulidad 997-2017 Arequipa trata un caso concreto de feminicidio y desarrolla el elemento subjetivo distinto del dolo, que es el matar a una mujer por su condición de tal. Ese elemento es un elemento subjetivo distinto del dolo y que hace que el feminicidio sea un delito de tendencia interna trascendente. Ese elemento se tiene que probar, sí. Así como el dolo debe probarse de la conducta desarrollada por el propio agente, este elemento subjetivo y distinto del dolo, el móvil feminicida, también tiene que probarse. ¿Y dónde y cómo así se prueba? Por el contexto, por la propia conducta desarrollada por el agente, circunstancias precedentes, concomitantes o posteriores. Todas esas circunstancias nos permiten concluir si el agente obró con un móvil feminicida. El recurso de nulidad 2671 habla sobre la suficiencia probatoria y respecto de la posibilidad de condenar a una persona como cómplice de feminicidio, cómplice secundario de feminicidio, ¿no? En este recurso de nulidad veremos que a pesar de que eh, en el cómplice secundario no concurre ese elemento de móvil feminicida, que es el elemento subjetivo distinto del dolo, aparte que no concurre, digamos, no concurre en el cómplice secundario de feminicidio el aspecto de la relación eh, íntima, íntima entre agresor y víctima. Sin embargo, ello no impide que la Corte Suprema considere que ahí donde, a pesar de que no existe este móvil, esta vinculación íntima entre el cómplice secundario y la víctima, a pesar de ello, es posible condenar a una persona como cómplice secundario de feminicidio y no del tipo básico como sería homicidio. Acá se respeta la unidad del título de imputación y no hay una ruptura del título de imputación. El siguiente es el recurso de nulidad 203-2018 que habla sobre los 4 criterios para determinar el móvil de matar. En este recurso de nulidad 203-2018 se evalúa la intención de matar, porque se condena a una persona por feminicidio en tentativa. El imputado alegó que nunca tuvo la intención de matar a la madre de su hijo, ¿no? Eso lo veremos en concreto cuando toquemos el punto. A partir de aquí,
la Corte Suprema analiza cuáles son esos criterios que el juzgado, un juez penal debe analizar para advertir si el sujeto tuvo la intención de lesionarla o tuvo la intención de matarla. Recuerden ustedes que el homicidio simple del artículo 106 tiene un elemento subjetivo distinto del dolo. Esto lo dice la mayor parte de la doctrina, un elemento subjetivo distinto del dolo que son los especiales animus, ¿verdad? En este caso, en el caso del homicidio, el animus necandi. Entonces, ese animus necandi también tiene que ser probado. ¿Y cómo se prueba? No hay un elemento probatorio que específicamente pruebe el dolo o elementos subjetivos distintos del dolo, sino se prueba del contexto, de la conducta desarrollada por el imputado, ¿no? Antes, durante y después. Finalmente, pasaremos a la casación 851-2018, 851-2018, que habla sobre esta circunstancia de los estereotipos de género, ¿no? Los estereotipos de género, ¿no? Cuando es que una persona, un agresor, mata a su víctima bajo este influjo, esta especial circunstancia de minusvaloración, discriminación, básicamente bajo estereotipos, ¿no? Y ahí lo desarrolla perfectamente la Corte Suprema, ¿no? Que en este caso de la casación 851-2018, la expareja advierte la presencia de su enamorada, de su ex enamorada en la discoteca, y no solamente eso, sino que la ve besando a otro hombre. Y cuando se acerca a la agraviada, ella lo llama a él con otro nombre. Esto motivó a que el agresor tramara encontrarse con la agraviada, ¿no? Esta con la ingesta de alcohol para luego asesinarla, o sea, la mató, ¿no? La ahorcó y luego fingió o más o menos manipuló la escena alegando ante la familia que se había suicidado. Entonces, esto dio pie a que la Corte Suprema analizara esos estereotipos de género, esas circunstancias de los estereotipos machistas, ¿no? En la casación 851-2018. Es muy importante el móvil, ¿no? En estos pronunciamientos vamos a advertir que la diferencia entre homicidio simple, parricidio, feminicidio es básicamente elemento subjetivo, puesto que matar en el aspecto objetivo siempre va a ser igual, ¿no? Ustedes, en el aspecto objetivo de la conducta exteriorizada va a ser la misma en el homicidio simple del artículo 106, en el parricidio, artículo 107, pero, y también en el feminicidio, artículo 108b, pero 108b, pero lo distintivo aquí, lo distintivo es más básicamente el elemento subjetivo. El elemento subjetivo va a ser lo que distinga a una figura de parricidio u homicidio, por ejemplo, o feminicidio. Recuerden ustedes que en el feminicidio un hombre tiene que matar a una mujer, pero no en cualquier contexto, sino en un contexto de discriminación, de minusvaloración, en contextos machistas o la gente obrando, o cuando la gente obra o realiza su conducta mediante un estereotipo de género, ¿verdad? Como lo vamos a ver en la casación 851-2018. Y finalmente, ya para culminar, un recurso más liviano, en donde la Corte Suprema enfatiza que un feminicida no puede ser una mujer. Un feminicida no puede ser una mujer. Este recurso de nulidad 1907-2018 Lima Sur trata sobre el caso de una mujer, una señora que a golpes mató a su hijastra, ¿no? Bueno, por no mencionar hijastra, vamos a mencionar la hija de su conviviente. Mata a golpes a la niña, hija de su conviviente, digamos, porque tenía un cierto rencor hacia su conviviente, porque la niña era hija de la expareja de su conviviente, porque siempre la maltrataba, siempre la golpeaba y finalmente terminó ante una golpiza, una paliza fuerte, terminó en el hospital. En el hospital se advierte que tenía otras lesiones anteriores y finalmente esto le ocasionó la muerte. A la señora y al conviviente, al padre biológico de la niña, los terminaron por condenar, a ambos por feminicidio, a uno por feminicidio en su modalidad de conducta comisiva y al señor, al papá, feminicidio en comisión por omisión, es decir, por vulnerar o incumplir con una posición de garante. Él tenía la obligación de evitar que agredan a su hija, sin embargo no lo hizo, claro, porque las agresiones eran continuas, no solamente en ese momento, sino anteriores. La agresión de de la mujer hacia la niña era una agresión continua, ¿no? Constante, no solamente en un solo acto. Y de esto tenía conocimiento el padre y sin embargo no hizo nada. Ahí vamos a advertir que la Corte Suprema señala, no se puede condenar a una mujer por feminicidio, tendrá que ser otro tipo de delito.
Bueno, la evolución legislativa del feminicidio es como sigue, ¿no? Es a partir del diciembre del 2011, esto seguramente yo lo he visto en el diplomado o en este curso, pero es bueno recordarlo para enfocarnos en tiempo y lugar, porque las jurisprudencias están en función de la redacción del tipo penal de feminicidio según el vigente al caso en concreto. El feminicidio como delito fue regulado a partir de diciembre del 2011, pero como delito asociado a una modalidad grabada de parricidio. La ley 29819 de diciembre del 2011 modifica el artículo 107 que regula el parricidio, incorporando un último párrafo, o sea, incorporando el feminicidio íntimo como último párrafo del delito de parricidio. Es decir, se incluye el feminicidio íntimo como una modalidad de parricidio. Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o conviviente del autor o estuvo ligada a él por una relación análoga, el delito tendrá el nombre de feminicidio. Tendrá el nombre de feminicidio. O sea, es decir, en primer lugar, se regula el feminicidio íntimo, es decir, el feminicidio en donde agresor y víctima comparten un vínculo sentimental, un vínculo de convivencia, un vínculo matrimonial, un vínculo de enamorados o cualquier otro vínculo análogo, cualquier otra relación análoga. Es decir, ese es el feminicidio íntimo, que también se da. Actualmente sabemos que hay feminicidios no solamente íntimos, sino también no íntimos, entre personas que no tienen este tipo de relaciones, y feminicidio por conexión. A partir de julio del 2013 es cuando se incorpora el artículo 108b. El artículo 108b se regula ya el feminicidio íntimo, el feminicidio no íntimo y el feminicidio por conexión. Es decir, se regula el feminicidio con un tipo penal autónomo, con un articulado autónomo. Se saca, el legislador extrae el feminicidio íntimo del artículo 107 del Código Penal que regulaba el parricidio y lo incorpora en un nuevo artículo, el 108b. Este artículo regula pues los tres tipos de feminicidio, incluso tiene dos niveles de agravantes, ¿no? El feminicidio como el de matar a una mujer por su condición de tal, dice aquí, por su condición de tal, elemento subjetivo distinto del dolo que no estaba incorporado en la redacción primigenia, ¿no? En el artículo 107. Aquí, a partir de julio del 2013, ya se habla de este elemento matar a una mujer por su condición de tal y en cualquiera de los contextos de violencia familiar, coacción, hostigamiento o acoso sexual, abuso de poder, confianza o cualquier posición que le dé autoridad al agresor y cualquier forma de discriminación. Y aquí dice haya o no existido una relación conyugal o convivencial. Entonces aquí está dando pie a un feminicidio no solamente íntimo, sino también feminicidio no íntimo, generalmente los que se dan entre compañeros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Y un feminicidio por conexión, cuando uno mata a una mujer, pero que está vinculada o que está vinculada a la mujer con la que tiene una relación sentimental o una relación íntima, ¿no? El segundo nivel de agravantes ya a partir del 2013 es que la pena será no menor de 25 años si la víctima era menor de edad, si se encontraba en estado de gestación la víctima, si estaba bajo el cuidado o responsabilidad de la gente, si la víctima fue sometida a previa violación sexual o mutilación. Vamos a ver en un pronunciamiento, en una jurisprudencia en donde la víctima con engaños estaba tomando con su agresora, quien recién había conocido, tomando bebidas alcohólicas, el agresor la llevó a pasear a la playa, de un momento a otro como quería tener un contacto sexual, hostigamiento sexual. Quería tener un contacto sexual, la menor se niega, la víctima se resiste, el agresor llega a bajarle el pantalón y la truza con violencia, pero como la menor seguía resistiéndose, el agresor agarró una piedra, le golpeó en la cabeza y terminó matándola. Ese hecho, esa especial intención revelada en la conducta, da a entender de que esta persona, el agresor, habría obrado en su conducta con un previo hostigamiento sexual, en un contexto de hostigamiento sexual o no hostigamiento, o si hubiera habido una violación, violación sexual. No, si previamente fue sometida a violación agresiva, incluso una circunstancia agravante, el haber accedido carnalmente a la menor y luego asesinarla o matarla, feminicidio. No, el hostigamiento sexual es un contexto de feminicidio y de entender un estereotipo de género, como lo vamos a ver al final de la exposición. El estereotipo de género femenino es, digamos, entender que la mujer es un objeto de placer, que está
sometida o que debe estar sometida a las exigencias del varón y la mujer no podría resistirse a una propuesta de esta naturaleza por parte del varón. Entonces, ese es un estereotipo de género y por tanto ese hostigamiento sirve de contexto para el feminicidio. Si previamente la viola ya no sería solamente un contexto tipo base de feminicidio, sino un agravante del feminicidio. Cuando la víctima también padece de cualquier discapacidad, también es una circunstancia agravante. Cuando es sometida para fines de trata de personas o cuando hubiera concurrido cualquiera de las... Si hay concurrencia de agravantes, la pena será de cadena perpetua, ¿no? De 2 o más agravantes. En mayo del 2015 se adiciona un último párrafo a este artículo 108b en caso de que la gente tenga hijos con la víctima. Ahí se incorpora la pena conjunta de inhabilitación, como corresponde, ¿no? Su incapacidad en la patria potestad, tutela o curatela, de ser el caso. En enero del 2017, se modifica el artículo 108b del feminicidio y se incluyen más agravantes en la segunda escala punitiva, ¿no? La segunda escala es no menor de 25 años ni mayor de 35. Se adiciona el agravante de que si la víctima es adulta mayor, ¿no? Si la agraviada es adulta mayor, perdón, cuando fue sometida a cualquier tipo de explotación, ya no solamente trata de personas, cuando se comete a sabiendas de que en el lugar están presentes los hijos o hijas de la víctima, o niños o niñas o adolescentes que se encuentren bajo el cuidado de la víctima, ¿no? Entonces, estas son 3 nuevas agravantes en la segunda escala punitiva de feminicidio, pena de 25 a 35 años. Y en julio del 2018 hay ligeras modificaciones del artículo 108b. Se incluye el agravante de la presencia, se modifica el agravante de la presencia de hijos o de menores bajo el cuidado de la víctima y se incluye cualquier menor presente en el acto de feminicidio. Se agrega la agravante del estado de ebriedad o drogadicción del agresor, se agregan supuestos de inhabilitación y por tanto se aumentan también las penas, ¿no? Es decir, para el feminicidio actualmente tenemos hasta 3 niveles de agravantes, ¿no? 3 niveles punitivos, 3 escalas punitivas. La primera corresponde al tipo base, no menor de 20 años ni mayor de 35 años. La segunda, que es el primer nivel de agravantes, segundo párrafo del artículo 108b, no menor de 35, no menor de 30, ni mayor de 35 años. Antes era 25. Y el tercer nivel del tipo, que es el segundo nivel de agravantes, es cadena perpetua, cuando concurran 2 o más circunstancias agravantes. Dicho esto, entramos ya a tocar el primer pronunciamiento de la Corte Suprema en donde aborda aspectos típicos del feminicidio. Estamos hablando del Acuerdo Plenario 1-2016. Es el más importante pronunciamiento de la Corte Suprema sobre este delito porque los sucesivos pronunciamientos van a tocar o se van a referir necesariamente a este acuerdo plenario. Repito, el 1-2016, que aborda aspectos del tipo penal de feminicidio. Y es importante porque, fíjense ustedes, empieza en la Corte Suprema señalando que el sujeto activo del feminicidio, a pesar de que esté referido con la frase el que, no alude a un hombre o a una mujer, como en cualquier otro tipo penal. Para el caso del feminicidio, autor solo puede ser un hombre en sentido biológico, porque solo un hombre puede dar muerte a una mujer por su condición de mujer. Solamente él podría tener ese especial animus en el acto de matar a la mujer. Esta motivación, esta especial animus, este móvil feminicida, excluye como autores a las mujeres. Es un delito especial impropio. Delito especial impropio, agregamos, aunque la Corte Suprema señala delito especial, es un delito especial impropio, porque esta calidad especial de la gente agrava la punibilidad, ¿no? Y por contrapartida, si el autor únicamente puede ser un hombre en sentido biológico, ojo, en sentido biológico, independientemente de que esta persona, varón en sentido biológico, se autoperciba como mujer, como trans o como cualquier persona, lo cierto es que para términos jurídicos penales, ese varón, esa persona es hombre. Si es un hombre en sentido biológico, será autor o podrá ser autor de feminicidio. Como contrapartida, solamente puede ser sujeto pasivo del delito de feminicidio una mujer, pero no una mujer en sentido, digamos, de género,
no en un sentido de autopercepción. Podemos tener un varón que se autoperciba o que se autoconsidere mujer y en esas circunstancias podría ser autor, sujeto pasivo del delito de feminicidio. No, solamente puede ser sujeto pasivo la mujer en un sentido biológico. Este elemento mujer es un elemento descriptivo. Por principio de legalidad debe ser entendido en su sentido biológico, no se puede asimilar a la identidad sexual, dice la Corte Suprema. Si la víctima es mujer adulta, será feminicidio simple, pero si es menor de edad o si es una mujer adulta mayor, aquí tendríamos un feminicidio agravado. Recuerden ustedes, hay una circunstancia agravante en el feminicidio cuando la víctima es menor de edad o es adulta mayor. ¿Qué dice este acuerdo plenario 1-2016, el más importante pronunciamiento de la Corte Suprema, respecto del bien jurídico? Y aquí rápidamente vamos a señalar que el bien jurídico del feminicidio, al igual que el homicidio, al igual que el parricidio, que son delitos contra la vida humana, el bien jurídico es la vida humana de la mujer, que no puede tener mayor interés que la del hombre, es simplemente vida humana. No son bienes jurídicos la dignidad de la mujer o la estabilidad de la población femenina, pues la dignidad es condición implícita a todo ser humano y la estabilidad se relaciona con el genocidio. Esto no impide que el feminicidio pueda ser considerado como un delito pluriofensivo, y esto puede ser incluso, digamos, materia de pregunta en evaluaciones de la Junta Nacional, ¿no? Para nombrar jueces o fiscales. El feminicidio es considerado un delito, digamos, puede ser considerado un delito pluriofensivo, porque no solamente protege la vida de la mujer, sino también otros bienes jurídicos atendiendo a si nos encontramos ante circunstancias agravantes. Por ejemplo, si la mujer estaba gestando, no solamente se protege la vida de la mujer, sino también la vida humana del feto. Si la mujer fue previamente violada o mutilada, no solamente se protege la vida de la mujer, sino también la libertad sexual o la integridad física. Si la mujer víctima muere en contexto de explotación, también se protege no solamente su vida, sino también su libertad personal. Y si muere en presencia de menores de edad, no solamente se protege la vida de la mujer, sino también por la presencia de los menores, se protege la integridad psicológica de los menores. Fíjense ustedes que dependiendo de la circunstancia agravante en que nos encontremos, ahí podríamos alegar que el feminicidio es un delito pluriofensivo. Y así lo reconocen recursos de nulidad y casaciones que se dan con posterioridad, indicando que el feminicidio, cuando se agrava el feminicidio, ahí tenemos también al feminicidio como un delito pluriofensivo. ¿Cuál es la conducta del feminicidio? El matar. Es igual que el homicidio simple, igual que el parricidio, ¿no? Siempre va a ser matar, ¿no? Producir la muerte de una mujer, ¿no? Ahí no está la distinción. La distinción, como les he mencionado, está en el aspecto subjetivo, ¿no? Pero, ¿cuál es la conducta del feminicidio? Matar. Producir la muerte de la mujer. Es un delito de resultado, evidentemente, como todo delito de homicidio, que puede ser cometido tanto por acción como por omisión. Si se trata de un feminicidio en comisión por omisión, el autor no impidió el resultado habiendo tenido el deber jurídico de impedirlo o si hubiera creado un peligro inminente que haya sido idóneo para producirlo. Es decir, la gente tiene que tener la posición de garante, ¿no? Cuando uno comete un delito en comisión por omisión, lo que está haciendo es que la omisión es equivalente a la conducta comisiva. ¿No? Y generalmente se da esto cuando el agente tiene una posición de garante respecto de la víctima, ¿no? Hemos puesto en algún momento el ejemplo clásico de la enfermera o de la cuidadora de un niño en casa mientras los padres se van a cenar. Y en la casa la enfermera o la cuidadora se distrae, por ejemplo, hace entrar a su pareja, están en la sala, están en el comedor, el niño está caminando por la piscina, cae a la piscina, se ahoga y muere, ¿no? Independientemente de que la cuidadora o la enfermera haya tenido no un contrato con los padres, puede incluso ser un contrato, un acuerdo verbal, ¿no? Lo cierto es que hay un acuerdo, hay una posición de garante y la enfermera, la cuidadora, en ese caso, respondería por delito de homicidio en comisión por omisión. Delito de homicidio en comisión por omisión en agravio del menor, que no atendió, que no cuidó, ¿no? Teniendo el deber de impedir cualquier tipo de resultado lesivo para el menor. Pues bien, el feminicidio se puede cometer por acción o por omisión.
Es la conclusión aquí. ¿Y cuáles son los medios del feminicidio? Cualquier medio es idóneo. Si ustedes revisan el artículo 108b, el legislador penal peruano no señala ningún medio específico, como sí lo hace para otros tipos penales, como por ejemplo la violación sexual del artículo 170, y señala medios, ¿verdad? Y se han incluido más medios, incluso comisivos, hasta poner un cajón desastre, ¿no? Cualquier otra circunstancia de coacción que impida a la víctima brindar su libre consentimiento. Perfecto, ahí entra cualquier tipo de medio, pero tienen que ser de la misma entidad que la grave amenaza o de la violencia. Ojo, para el feminicidio, cualquier medio es idóneo para matar, ¿no? Tanto los puños, pies, cuchillo, arma de fuego, como los medios indirectos, como el veneno, como las pastillas. Esto la doctrina lo ha señalado, así, medios directos, medios indirectos, ¿no? Medios directos, el puño, los pies, el cuchillo, la pistola, ¿no? Y los indirectos son, por ejemplo, el veneno, las pastillas, medios materiales o físicos y también medios psicológicos, dice la Corte Suprema, ¿no? Es interesante este punto. Hasta ahora no ha advertido que la Corte Suprema haya pedido un recurso de nulidad o casación, salvo que ustedes por ahí lo hayan visto, donde haya desarrollado, para un caso en concreto me refiero, donde la Corte Suprema haya desarrollado o tratado este medio psicológico para un caso sui generis, un caso en concreto que se haya dado. No lo he visto y si lo encuentran por ahí sería bueno compartirlo. Dice medios psicológicos. La Corte Suprema señala que incluso los reconocimientos médicos legales, las pericias psicológicas y psiquiátricas y testimonios podrían acreditar que por medios psicológicos el agresor terminó matando a su víctima, ¿no? Y aquí se van a utilizar definitivamente criterios de imputación objetiva. No señala más, no desarrolla más al respecto, sería bueno que lo haga. Imputación objetiva para analizar el feminicidio, no solamente el tema de la causalidad, sino también la imputación objetiva propiamente dicha. Recuerden ustedes que en temas de imputación objetiva se tiene que analizar dos aspectos. En primer lugar, la causalidad, ¿no? Aunque hay imputación sin causalidad en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Por ejemplo, en los delitos de comisión por omisión, donde no hay conducta, hay una omisión total y sin embargo se le puede atribuir a esta persona por su no hacer un resultado muerte, ¿no? El enfermero que no suministró medicamentos a su paciente. Hay una omisión total que termina por desencadenar la muerte de su paciente y sin embargo, a pesar de que no hay conducta y por tanto no habría causalidad, ¿no? Sí existiría una imputación objetiva. Pero en primer lugar, la imputación objetiva se analiza en su aspecto de la causalidad y aquí hay que utilizar de todas las teorías causalistas la teoría de la adecuación, ¿no? Solo se da causa de la muerte en la condición más adecuada, peligrosa o riesgosa para esta muerte y seguidamente tocaremos los criterios de imputación objetiva propiamente dichos. Juicio de atribuibilidad jurídica, el sujeto con su conducta ha creado. Esto es básicamente imputación objetiva. El sujeto con su conducta ha tenido que crear un riesgo jurídicamente desaprobado y ese riesgo jurídicamente desaprobado necesariamente ha tenido que realizarse en el resultado muerte. Aquí se van a analizar todos los supuestos de creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ¿no? Hasta incluso supuestos de ruptura del nexo causal. Por ejemplo, cuando yo disparo con mi arma a mi enemigo, es una conducta riesgosa jurídicamente desaprobada, pero al final mi enemigo muere por un accidente de tránsito en la ambulancia cuando iba al hospital. Hay una ruptura del nexo causal, sin embargo el resultado no se me va a aplicar. Yo terminaría condenado por homicidio en tentativa y el conductor de la ambulancia o el sujeto que chocó contra la ambulancia sería condenado por homicidio culposo. Homicidio culposo. Bueno, esos son los criterios de la imputación objetiva que deben analizarse para el feminicidio también. Dice la Corte Suprema en el Fundamento Jurídico 44 del Acuerdo Plenario 1-2016 que los jueces deben utilizar las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos para determinar si la muerte de la mujer es una consecuencia de la conducta del sujeto activo. No se trata de atribuir calidad de causa a cualquier condición presente en el resultado, solo de considerar la que sea especialmente relevante para tener la condición de causa. Esto es, bueno, imputación objetiva. Ahora, con respecto al tipo subjetivo del feminicidio, es el aspecto más importante y que diferencia un feminicidio a un feminicida de un parricida y de un homicida, ¿no? En primer lugar, el feminicidio es un delito doloso, definitivamente que lo es una obviedad, pero se puede cometer
digamos, por dolo directo o por dolo eventual, ¿no? El dolo directo es el conocimiento y voluntad de querer matar a la mujer, y aquí predomina el aspecto volitivo del dolo, ¿no? Una persona obra con dolo directo cuando quiere el resultado, sabe que está cometiendo una conducta y quiere el resultado, o sea, tiene conocimiento y voluntad, elementos del dolo, ¿no? Y también se puede cometer feminicidio en dolo eventual. El hombre considera seriamente la posibilidad de que con su conducta va a producir la muerte de la mujer y pese a ello continúa, ¿no? La diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual en términos de representaciones como sigue, ¿no? En el dolo directo, cuando el agente realiza su conducta de matar, se está representando el resultado muerte, porque sabe que está matando y porque quiere el resultado. El sujeto, con su conducta, se representa la muerte de la persona a la que está, por ejemplo, disparando o encestando cuchilladas en el pecho. Es obvio. Pero cuando el sujeto no se representa el resultado, sino que se representa la posibilidad o la alta probabilidad de matar del resultado muerte con su propia conducta, estamos hablando de dolo eventual, ¿no? El sujeto que seriamente considera la posibilidad de que con su conducta va a matar a una persona y sin embargo continúa, esa persona obra con dolo eventual. Y un ejemplo clásico es el ejemplo del conductor en la autopista a gran velocidad que pasa por un centro educativo en horas en donde sabe que los niños van a salir y van a salir corriendo y van a cruzar la pista. En ese supuesto, cuando el conductor está manejando a gran velocidad, sabe que está manejando, por ejemplo, a 120, quiere llegar a su oficina, quiere llegar puntualmente a la 1 de la tarde, ¿no? Digamos, pero sabe que está llegando tarde, pero y acepta manejar a 120 kilómetros por hora en una calle en donde tiene conocimiento, sabe perfectamente que hay un colegio y a esa hora están saliendo niños, incluso corriendo, porque generalmente los niños salen así, y sabe que así salen los niños de ese colegio, ¿no? Y sin embargo, acelera, ¿no? Esta conducta podríamos asimilarla como una conducta en dolo eventual, claro, en el caso negado de que el sujeto termine atropellando a un menor. El sujeto termina atropellando a un menor, ¿no? Si esto es así, la jurisprudencia ha considerado que esa persona habría cometido un homicidio, pero no culposo, no, sino un homicidio doloso. Pero, ¿qué tipo de dolo? Dolo eventual. No es dolo directo, no, el agente cuando maneja no se representó en ningún momento el resultado matar a un niño, no, pero se representó la posibilidad de hacerlo y pese a ello continúa. Igual en España se presentó el caso de los piques, en sentido contrario. En España, hace muchos años ya, cuando yo estaba cursando la maestría, me plantearon este caso de conductores españoles que realizaban piques en sentido contrario, en avenidas concurridas, es decir, realizabas piques, no, digamos, competencia de velocidades con otro vehículo en avenidas amplias, digamos, de alta velocidad, pero en sentido contrario. Es decir, esos piques se desarrollaban esquivando los vehículos que venían en el sentido correcto, ¿no? De la vía, ¿no? En algún momento un conductor de esos piques terminó atropellando, chocando con otro vehículo y produciendo la muerte de sus ocupantes. Se analizó si la muerte o el delito sería un homicidio culposo doloso y se determinó que esa conducta era dolosa con dolo eventual. El agente se representó no el resultado de muerte, sino la alta probabilidad de que su conducta era riesgosa, de que su conducta iba a producir el resultado de muerte de cualquier conductor que iba en sentido correcto de la vía. Y sin embargo continuó, ¿no? Sin embargo hubo algún tipo de negligencia, de desprecio hacia ese bien jurídico, actuó como si nada, se conformó con esa probabilidad, continuó y terminó chocando y matando. Ahí terminó condenado por homicidio doloso en su modalidad de dolo eventual. Pues bien, esto es con respecto al dolo. Dolo directo, dolo eventual es dolo, pero estamos hablando de un elemento subjetivo distinto del dolo que tiene feminicidio. ¿Cuál es? El matar a la mujer por su condición de tal. Ese es el elemento subjetivo distinto del dolo, que está incluido en el tipo penal. ¿Cómo se prueba esta circunstancia? Bueno, el dolo se va a probar con la intensidad del ataque, el medio empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar de las lesiones, el móvil, el tiempo. Es decir, el dolo se prueba con el elemento objetivo. Si probamos la conducta con todas sus circunstancias precedentes, concomitantes y anteriores de feminicidio, básicamente de ahí podemos interpretar, podemos valorar si hubo una conducta dolosa o no, y si hubo dolo directo o eventual, ¿no? Y el móvil también.
El móvil feminicida, que constituye el elemento subjetivo distinto del dolo y que hace al delito de feminicidio como un delito de tendencia interna trascendente, también se prueba con las conductas, con la conducta desarrollada, en el contexto en el que se desarrolla. El Acuerdo Plenario 1-2016 señala que la prueba del móvil se da en el contexto situacional en el que se produce el delito, que puede dar luces de relaciones de poder, de relaciones de jerarquía, de relaciones de subordinación. Por ejemplo, el caso que vamos a ver del sujeto agresor que vio a su expareja en la discoteca besando a otro hombre y cuando se le acerca a la chica, oye, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué has hecho? La chica lo llama por otro nombre, ¿no? No lo menciona como Alex o José, no, lo llama con otro nombre. Esto motivó a que el agresor, digamos, condujera, preparara el escenario para terminar ultimándola. Y luego maquillar este suceso como si fuese un suicidio cuando en realidad era un feminicidio. Y terminó siendo condenado por feminicidio. ¿En qué contextos se desarrolla el feminicidio? Como tipo base, el feminicidio es un reflejo de una serie de condiciones estructurales, dice la Corte Suprema, van más allá de la conducta homicida y que reflejan una relación asimétrica de poder entre hombre y mujer. Básicamente, ese es, estas diapositivas y el contenido están extraídas de casi literalmente de lo que señala la Corte Suprema. Y yo me quedaría con esa frase. El feminicidio es un reflejo de condiciones estructurales que van más allá de la conducta y que reflejan, la conducta debe reflejar una relación asimétrica entre el agresor y la víctima. Si yo estoy bebiendo licor con una mujer que recién conozco y luego quiero forzarla para mantener relaciones sexuales y ella se niega, yo la golpeo, ella se resiste y yo la mato, eso es un homicidio, pero un homicidio en un contexto de subordinación de jerarquía. Estoy manifestando un estereotipo de género, el que la mujer es un objeto sexual. Y como se resistió, y como a mi entender como varón, por ejemplo, manifestando este estereotipo de género, la mujer está para satisfacerme, y sí, y no puede negarse. Ese contexto es un contexto, digamos, es un contexto de hostigamiento, es un contexto de hostigamiento que sirve para calificar esa conducta como feminicidio, tipo base. Está manifestando, estoy manifestando con mi conducta un estereotipo de género, que la mujer es un objeto sexual y no puede negarse a ningún tipo de hostigamiento. ¿No? ¿Y cuáles son los contextos? Son 4 en total, que tienen que estar presentes para que al menos tengamos un feminicidio como tipo base. La violencia familiar es el ejemplo clásico, ¿no? El comúnmente llamado feminicidio íntimo, que se da entre parejas, exparejas, convivientes, exconvivientes, entre sujetos en cónyuges o excónyuges, entre otros, o relaciones análogas. Ese es el escenario más recurrente, más frecuente de feminicidios, ¿no? Es aquella violencia física, psicológica, sexual o patrimonial que se produce en agravio de la mujer, pero en un contexto familiar, es decir, feminicidio íntimo. La violencia puede haberse traducido en intentos anteriores de darle muerte, ¿no? Circunstancias precedentes. Recuerden ustedes, el dolo se puede advertir, se puede extraer de circunstancias precedentes. Si hay agresiones anteriores, habría que advertir el contexto de las agresiones anteriores. Si evidencian un estereotipo de género, evidencian una situación de minusvaloración, de discriminación de la mujer por parte del hombre, si termina matándola, fácilmente podríamos alegar un feminicidio. Ese es el primer contexto, la violencia familiar que se da en el feminicidio íntimo, pero también en contextos de coacción, hostigamiento o acoso sexual, ¿no? El caso que les planteé, la niña que conoce a un joven en la discoteca, toma con él alcohol, va con él a tomar alcohol a la playa y de pronto el hombre se pone agresivo, quiere acceder carnalmente, ella se niega, hay un hostigamiento, sin embargo, ante la resistencia, el tipo termina matándola a pedradas. Ejemplo típico de un contexto de hostigamiento, ¿no? Es la coacción, que puede ser también un contexto, o el hostigamiento o el acoso sexual son contextos de violencia de feminicidio. Es un contexto más genérico y por ello requiere mayor concreción. La coacción, todos aquellos casos en que no se encuadren en la tipología de violencia contra la mujer del artículo de la ley 30.364, esto es pequeños pero sistemáticos actos de agresión a la mujer para obligarla, ¿no? O impedirle hacer algo no prohibido ni impedido por la ley.
Esto es la redacción de la Corte Suprema, ¿no? Esta es la redacción del Acuerdo Plenario 1 de la Corte Suprema. Así entiende la coacción. Y el hostigamiento como molestar a la mujer, burlarse de ella. No solamente el hostigamiento sexual, puede ser otro tipo de hostigamiento. El caso que se plantea de la niña es hostigamiento sexual, claramente, y así lo señala la Corte Suprema, que evidencia un estereotipo de género. Pero el hostigamiento puede ser cualquier otro tipo de molestias, no solamente sexuales. Molestar a la mujer, burlarse de ella insistentemente, relacionadas con el menosprecio hacia ella para rebajar su autoestima o su dignidad como mujer. Esos hostigamientos son contextos de feminicidio. Y también el acoso sexual, ya está. El acoso sexual, por ley 27.942, ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, regula la conducta que el acoso sexual evidencia una conducta sexista reiterada y no tolerada por la mujer. ¿Qué otro contexto serviría para calificar una conducta como feminicidio? El prevalimiento o abuso del poder. El abuso del poder, confianza o cualquier posesión o relación que le confiere la autoridad a la gente, al hombre. Es el prevalimiento, aprovecharse o valerse de una posición de poder, confianza o legitimación para someter o pretender sojuzgar arbitrariamente a la mujer en el ámbito privado o público. La Corte Suprema señala requisitos para advertir este contexto. Tiene que haber una posición regular de la gente, el agente varón, hombre, en términos biológicos, tiene que tener una posición de poder. No tiene que tener una relación de autoridad que surja de esa posición funcional y finalmente tiene que haber un abuso de esa posición. La Corte Suprema señala que un abuso de poder podría ser de un varón que pertenezca a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional o en una institución educativa. Y esto respecto de las mujeres que están en el entorno, ¿verdad? En el caso de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional, mujeres que están en el entorno, integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, o en el caso de los colegios, los que tengan poder, directores, profesores respecto de las mujeres, entiendo, alumnas, ¿no? O en establecimientos penitenciarios, ¿no? Los agentes penitenciarios respecto de las internas. Y el cuarto contexto es el contexto de la discriminación. El feminicidio puede realizarse en cualquier contexto de discriminación contra la mujer, haya o no existido relación íntima con la víctima. Discriminar es impedir la igualdad de oportunidades y de trato por motivos sexistas o misóginos. Si la muerte de la mujer se da en un contexto de discriminación hacia ella por parte del agresor, cualquiera sea el tipo de discriminación, pero por el solo hecho de serlo, de ser mujer, tendremos un caso de feminicidio. ¿Y cuáles son las circunstancias agravantes del feminicidio? La edad de la mujer. Cuando la víctima es adulta es feminicidio simple, pero cuando es menor de edad o adulta mayor tenemos un feminicidio agravado. ¿Y por qué? ¿Qué justifica la mayor agravación de la pena? La Corte Suprema señala que hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad de la mujer por parte del agresor. Cuando la víctima es menor de edad, una niña menor de edad, tiene una situación de vulnerabilidad, al igual que cuando la víctima es adulta mayor. El agente actúa sobre seguro aquí, por tanto, esa situación de vulnerabilidad le brinda mayor reproche a la conducta. Otra circunstancia agravante del feminicidio, ojo, pena no menor de 30 a 35 años, el estado de gestación de la víctima, ¿no? El estado de gestación. O cuando la víctima está bajo el cuidado o responsabilidad del agente. El reproche es mayor cuando la víctima ha estado bajo el cuidado o responsabilidad del agresor. El feminicida se configura como un abuso de posición. Relación familiar, patria potestad, tutela, curatela, etc. Relaciones contractuales, entre otras. La Corte Suprema señala a un miembro de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional con respecto a a una mujer, ¿no? Una mujer miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional tiene la misma vulnerabilidad que una menor de edad o que una persona sujeta a tutela o curatela. La Corte Suprema da ese ejemplo, sin embargo me parece que no lo va a mantener porque no es que una miembro de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional respecto de sus superiores esté en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Al igual que una menor de edad, al igual que una persona adulta mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El mayor reproche viene por el aprovechamiento de una situación de mayor vulnerabilidad de la mujer que, a mi entender, no se da en las entidades castrenses ni en la Policía Nacional. Violación sexual previa o actos de mutilación, cuando ha habido
violación, cuando la mujer ha sido violentada sexualmente e inmediatamente después se da la muerte de la mujer, estaríamos acá ante un caso de feminicidio agravado o actos de mutilación, ¿no? Cuando hay un abuso de cualquier tipo de discapacidad hacia la víctima, ¿no? Cuando el agresor abusa de la situación de discapacidad que tiene la víctima. Aquí hay una situación, digamos, agravada del feminicidio. Es una modalidad de homicidio por alevosía, dice la Corte Suprema, y la otra agravante es en los contextos de trata de personas u otras formas de explotación. Claro, cuando la mujer es asesinada, es ultimada, la mujer es, digamos, es ultimada en un contexto de trata de personas, cuando es víctima de trata de personas o víctima de explotación. Ahí también se da un feminicidio agravado. ¿No? Hay que recordar que el feminicidio es un acto culminante de todo un proceso previo de su juzgamiento extremo de la víctima. Y las últimas agravantes son cuando el feminicidio se da en presencia de menores de edad. Aquí se protege la integridad, digamos, la salud mental de los menores que están siendo testigos de este acto de feminicidio, ¿no? El mayor reproche justamente se da por el trauma que ocasiona el agresor con su conducta feminicida hacia el menor que es testigo de estos hechos. Y la octava agravante es cuando ocurren o concurren otras agravantes del homicidio calificado. No, el móvil feminicida da al muerte a una mujer por el solo hecho de serlo, es sin embargo incompatible con las agravantes de ferocidad, codicia, lucro o placer del homicidio calificado, ¿no? Del artículo 108. ¿No? O el feminicida se le castiga por haber dado muerte a la mujer por el solo hecho de serlo, o por asesinato por tener un móvil pueril, por ambicioso o hedonista. No cabe un móvil feminicida y un móvil asesino en una sola conducta. Cada Corte Suprema señala que si bien el legislador penal nos remite a las agravantes del artículo 108 del homicidio calificado, no todas esas agravantes califican dentro de un dentro de un feminicidio, no, porque son incompatibles esas especiales intenciones de ferocidad, codicia, lucro, placer, son incompatibles con el móvil feminicida, ¿no? La Corte Suprema, repito, nos está indicando que no podríamos utilizar esas agravantes del homicidio calificado por ferocidad, codicia, lucro, placer en un tipo de feminicidio. El segundo pronunciamiento de la Corte Suprema es este caso, el recurso de unidad 997-2017 de Arequipa respecto de la tendencia interna trascendente del delito de feminicidio. Rápidamente, los hechos de este recurso de nulidad son los siguientes. A ver, presten atención, por favor. En diciembre del 2015, a las 8 de la noche aproximadamente, cuando nuestra agraviada, que es una menor de edad, sale con su prima y dos amigos por la Plaza Grau de Mollendo, estaban llevando licor hasta las 11 de la noche. Es decir, la agraviada, que es menor de edad, y su prima, las dos, salen a tomar licor por la Plaza de Mollendo, ¿no? Se encuentran con unos amigos, beben licor, luego se acoplan más amistades, más amigos entre hombres y mujeres, uno de ellos era el imputado. Luego, hasta que se quedan 4 personas. Se quedan la menor tomando licor, la prima de la menor agraviada, el amigo de ambas y el imputado. Los 4 deciden irse a la playa, que se le conoce en Mollendo como la tercera playa, en donde volvieron a tomar cerveza dentro de la camioneta que era manejada por el imputado. La menor agraviada inclusive estuvo fumando marihuana. Ojo, era una menor de 17 años. Dice el caso del recurso de nulidad que a las 2:30 de la madrugada del 29 de diciembre, es decir, del día siguiente, su prima y su amigo se fueron a caminar por la playa. Cuando regresaron, no había nadie en la camioneta. Su prima se fue a su casa. ¿Pero qué había pasado? ¿Qué había pasado? El imputado, que se había quedado con la menor, había llevado a la menor con la camioneta, ¿no? Afuera de la tercera playa. Se habían retirado con la camioneta fuera de esa tercera playa donde estaban en esa hora de la madrugada. Habían ido por una trocha carrozable cerca de unos matorrales, por el aeródromo, dice el recurso de nulidad en Mollendo. Ahí redujo a la menor con golpes en el rostro, golpes en el pecho. Pese a la resistencia de la víctima, porque la menor, y esto está probado, ojo, estamos hablando de hechos probados, ¿no? Está probado, la menor le introdujo sus uñas en las manos del imputado como resistencia para resistirse a esta agresión.
El imputado, pese a eso, logró bajar el pantalón y su prenda íntima. Logró bajar el pantalón de la menor y su prenda íntima. La sigue golpeando. Y finalmente agarra una piedra y la golpea, le tira la piedra en la cabeza. Le causa una fractura multifragmentaria que termina por quitarle la vida. El imputado dejó el cadáver en la tercera playa, es decir, donde estaban ellos, en la camioneta conversando, ¿no? Luego de la denuncia por desaparición por parte de la familia, la Policía Nacional identifica al autor, ¿no? Ubica el cadáver el 31 de diciembre del 2015 en la tercera playa en Mollendo, 2 días después. Hay una investigación en contra de esta persona, el imputado. Fíjense ustedes la conducta desplegada, y en primera y segunda instancia terminan por condenarlo por feminicidio en agravio de la menor. Le aplican 15 años de pena privativa de la libertad, y ahora ustedes me dirán 15 años, pero es un feminicidio agravado. ¿Por qué? Porque la niña es menor de edad. Vamos a ver que no advierten esta agravante, ¿no? 15 años y 45.000 soles de reparación civil. Esta persona interpone finalmente el recurso de casación porque cuestiona la calificación jurídica. No, esto no es feminicidio, esto es un homicidio calificado por ferocidad, ¿no? O es homicidio simple, ¿no? Y no se aplica la eximente imperfecta, esto es del artículo 21, porque aquí yo actué por efecto del alcohol, ¿no? Por tanto, ahí hay una eximente incompleta del artículo 21 del Código Penal, y por tanto mi conducta estaría fijada por debajo del mínimo legal. Esa es la consecuencia de lograr con eximentes incompletas, como por ejemplo legítima defensa imperfecta, ¿no? En este caso el sujeto imputado alegó esta circunstancia y dijo, no, acá tengo una eximente incompleta porque estaba con la ingesta de alcohol. Yo la maté, pero con el alcohol prácticamente me habría obligado a matarla, ¿no? Yo no me di cuenta, no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, y por tanto la pena que me correspondería sería de 3 años, ¿no? Pena por debajo del mínimo legal si consideramos que el delito es de homicidio simple y no feminicidio. ¿Cuáles son los fundamentos de la Corte Suprema en este caso? Acá, repito, la Corte Suprema analizó el aspecto subjetivo del feminicidio, y no solamente el dolo, sino este elemento subjetivo distinto del dolo, que es el móvil feminicida, ¿no? Que convierta el delito en un delito de tendencia interna trascendente. Dice la Corte Suprema, en palabras de la Corte Suprema, que acá estoy yo transcribiendo casi literalmente, es obvio que el imputado mató a la agraviada cuando ésta se encontraba en estado de vulnerabilidad, ¿no? Estaba ebria, en atención a la hora que estaba, desde la cual estaba tomando desde las 8 de la noche aproximadamente, recuerden ustedes. Aprovechó de su contextura física inferior a la suya. Estaban solos en la camioneta. Fíjense ustedes, para advertir esta situación de vulnerabilidad también es importante analizar la contextura física de la agraviada y la contextura física del agresor, que es relevante también. No podemos pasar por alto esto. Y la Corte Suprema nos enseña que hay que evaluar esto para analizar la vulnerabilidad de la víctima. Estaban solos en la camioneta, la condujo a una zona alejada, sin presencia de terceros, de madrugada, y ante su resistencia al trato sexual, porque hubo intención de trato sexual, de contacto sexual por parte del agresor, al punto de que la menor le introduce sus uñas en las manos del agresor, sufre violencias sucesivas. La menor sufre violencias sucesivas. Solo logró el agresor bajar el pantalón y la truza, pero irritado por la oposición, esta es la interpretación de la Corte Suprema, irritado el sujeto por la oposición, tomó una piedra, la golpeó y la mató. Es un estado de vulnerabilidad en la que ocurrió la muerte de la menor, dice la Corte Suprema. Pero también aquí, dice la Corte Suprema, se da un contexto de feminicidio. ¿Cuál es ese contexto? El hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual a la víctima, regulado por la ley 27.942. El artículo 6 de esta ley señala que ese hostigamiento sexual califican como tal los acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima. La resistencia, por tanto, dice la Corte Suprema, fue una oposición al hostigamiento sexual, lo que generó una conducta aún más agresiva del imputado, al punto de tomar una piedra y con ella matarla. Luego, los hechos califican como feminicidio en este contexto de hostigamiento sexual. No. Continúa la Corte Suprema
señalando, acá ya calificó la conducta como feminicidio, ¿no? En ese contexto, por ejemplo, ¿no? Continúa señalando, según el Acuerdo Plenario 1-2016, el delito de feminicidio es pluriofensivo, primera característica resaltante de este acuerdo plenario, ojo, es importante porque este acuerdo plenario nos enseña que el delito de feminicidio es pluriofensivo. Y no solamente eso, sino que también es un delito de tendencia interna trascendente. Son las notas más distintivas de este acuerdo plenario. ¿Qué dice la Corte Suprema? El agente mata a la mujer precisamente por ser mujer. Es decir, aquí se advierte el móvil del agresor. Debe atenderse al contexto situacional del acto feminicida. La actitud subestimatoria del imputado hacia la víctima era notoria, de minusvaloración, contexto de vulneración y hostigamiento sexual se refiere, ¿no? Esto no lo señala específicamente la Corte Suprema, pero menciona esto, ¿no? Es un delito de tendencia interna trascendente porque se acredita el móvil feminicida, es decir, matar a una mujer por su condición de tal. Se acredita el móvil feminicida por el contexto en el que actúa la víctima. Es decir, hay la situación de vulnerabilidad de la víctima y hay un desprecio total hacia la víctima, ¿no? Hay una actitud, por eso dice, subestimatoria del imputado hacia la víctima, una situación de minusvaloración que se entiende desprecio, ¿no? Una conducta de, digamos, de total desinterés por lo que pueda pasar la víctima, por lo que pueda sentir ella. Simplemente el tipo quería satisfacerse sexualmente, hubo hostigamiento resistido por la víctima que irritó al imputado y terminó por matarla, ¿no? Eso también es tendencia interna trascendente, es móvil feminicida. Continúa la Corte Suprema señalando que el delito de feminicidio se agrava cuando la víctima es menor de edad. Claro, es una circunstancia agravante. La pena es actualmente, anteriormente era de 25 a 35 años, ahora es de 30 a 35 años, pero la sentencia condenatoria no incluyó dicha agravante y por tanto la Corte Suprema no podía alegar ese agravante para aumentar la pena. Con relación al estado de embriaguez, finalmente, en este pronunciamiento, con relación al estado de embriaguez, el Tribunal Superior aceptó esta circunstancia, pero no disminuyó la pena. Es decir, la sala penal de la Corte Superior, al momento de pronunciarse respecto de la apelación, sí consideró el estado de embriaguez del imputado, pero no lo utilizó como para disminuir la pena por debajo del mínimo legal, porque entendió que era una facultad del juzgador, no era una obligación, era una facultad, y porque el agente tenía la capacidad de discernimiento al momento de cometer el hecho, es decir, incluso le permitió manejar su vehículo sin colisionar, ¿no? Ese es el razonamiento de la sala penal de la Corte Superior cuando resolvió la apelación del sujeto, ¿no? Y luego esta persona presenta casación por los motivos que ya les he indicado. Sobre este aspecto, la Corte Suprema señala cuatro puntos. Lo primero que dice sobre el estado de embriaguez es esto, ¿no? Los artículos 21 y 22 son eximentes imperfectos, propiamente hablando únicamente el artículo 21, que por su propia función la disminución debe operar por debajo del mínimo legal y no es una regla facultativa del juez, sino que debe hacerlo en un ámbito discrecional en clave de proporcionalidad. Dice que no es facultativo del juez, sino que el juez debe hacerlo, pero en un ámbito discrecional en clave de proporcionalidad. Son las palabras textuales de la Corte Suprema. Si me preguntan, está diciendo lo mismo. Es discrecional, ¿no? ¿No? Si ustedes advierten bien, esa frasecita que está textual de la Corte Suprema dice lo mismo, ¿no? No es facultativo, sino que debe hacerlo, pero en clave discrecional y en clave de proporcionalidad. Es decir, es lo mismo, es facultativo del juzgador, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que además señala? Corresponde acreditar al imputado ese estado de ebriedad, ¿no? Claro, evidentemente, al Ministerio Público le incumbe acreditar conducta típica, voluntaria, le incumbe al Ministerio Público probar, una conducta voluntaria del sujeto, comportamiento voluntario, típico, antijurídico y culpable. Y al imputado le corresponde probar sus alegaciones. Si la defensa alega que el imputado sufre anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia, alteración de la percepción o cualquier otra circunstancia que lo exima de responsabilidad en el ámbito de la culpabilidad, tiene que probarlo. El que alega hechos tiene que probar. Si el Ministerio Público alega conducta delictiva, tiene que probar la conducta en todos sus
en todos sus elementos, ¿verdad? Y la defensa, si alega una situación de inimputabilidad o una eximente, también tiene que probarla. Aquí la Corte Suprema nos recuerda eso, que es bastante interesante, importante y a veces se soslaya, ¿no? Porque los abogados van a juicio, en audiencias, se dice el Ministerio Público no pidió una prueba pericial para acreditar de repente la situación de inimputabilidad y patrocinado, pero perdón, el Ministerio Público acreditó la responsabilidad, la culpabilidad, corresponde a quien alega hechos el probarlos, ¿no? Ahora, dice la Corte Suprema como punto, si el imputado alega estado de ebriedad, debe acreditarlo. Tercer punto, la eximente incompleta por embriaguez está reservada a perturbaciones profundas de las facultades que no lleguen a la anulación total, de modo que dificultan en forma importante la comprensión de la licitud o ilicitud del hecho cometido bajo sus efectos o la actuación acorde a esa comprensión. Aunque no desaparece la capacidad de culpabilidad, puede apreciarse una seria disminución, seria disminución de la misma. En la sentencia, nada se dice respecto de la que el acusado estuviera afectado con el consumo de alcohol. O sea, se dice que ha consumido alcohol, eso sí está claro, pero no se dice nada de que el consumo o la ingesta de alcohol lo haya afectado en su discernimiento. Perdón. No dice nada de que este consumo lo haya afectado en cuanto a su discernimiento, ¿no? O que le haya producido una merma más o menos intensa de las facultades cognitivas o volitivas. No, no se dice que la ingesta supuso una privación parcial de las facultades psíquicas y luego no opera la eximente imperfecta. Muy importante esto porque en algún momento la defensa siempre alega, aprovecha de la situación de drogadicción o de, digamos, de ingesta de alcohol en sus patrocinados para poder lograr una rebaja de la pena. Alegan esta eximente incompleta del artículo 21 del Código Penal. El artículo 21 del Código Penal regula justamente esta eximente incompleta, por debajo del mínimo legal cuando no se dan los requisitos de la imputabilidad o las eximentes de circunstancias que eximen de responsabilidad del artículo 20. El artículo 20 del Código Penal es un cajón desastre que regula ausencia de comportamiento y también ausencia de licitud de la conducta y ausencia de culpabilidad, ¿no? Entonces, cuando no se dan todas estas circunstancias como legítima defensa, como los estados de necesidad, justificante o exculpante, cuando no se dan todos los elementos, o digamos, para que concurra esta eximente de responsabilidad, la pena se fija por debajo del mínimo legal. Cuando yo me defiendo mal, cuando yo estoy siendo agredido y utilizo arma de fuego para defenderme, pero no me defiendo cumpliendo con todos los requisitos, porque, por ejemplo, yo me excedí en el uso del arma de fuego, por ejemplo, cuando disparo, cuando ya había cesado la agresión, ¿no? Agarro mi arma y disparo e inicio una balacera hacia el delincuente que se está llevando mi billetera, cuando ya se está retirando, la agresión habría cesado, ahí estoy incurriendo en una legítima defensa imperfecta, ¿no? En ese caso, si causo lesiones o muerte, yo sería responsable. ¿Por qué? Porque no concurren las circunstancias, los presupuestos de legítima defensa, ¿no? Sus tres requisitos. Yo sería responsable por el resultado muerto, pero la pena se fijaría por debajo del mínimo legal, porque justamente hubo una legítima defensa, pero en donde no concurren todos sus requisitos como para eximir de responsabilidad. De la misma manera, con ese razonamiento, los abogados presentan o alegan que mi patrocinado estuvo ebrio, había consumido alcohol, había consumido drogas y por tanto ahí tiene que aplicarse la eximente imperfecta, por debajo del mínimo legal, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema aquí señala que no solamente basta acreditar que estuvo en estado de embriaguez o de drogadicción, sino que hay que advertir de la investigación del caso en concreto que esa ingesta de alcohol o de drogas ha podido, digamos, anular parcialmente su discernimiento, ¿no? Y en varios casos aquí que he tenido, han sido condenadas estas personas a pesar de que han tenido alcohol y droga en su organismo, porque relatan los hechos tal cual, porque declaran ante la policía, ¿no? Se llevan a cabo los actos de investigación en las 48 horas que son detenidos y tienen total discernimiento, recuerdan perfectamente lo que pasó y por más que declaran de que habían tomado alcohol antes de los hechos, eso no es ningún óbice para que sean encontrados responsables penalmente y no se les baje la pena por debajo del mínimo legal, ¿no? Por más que los abogados aleguen
eximente incompleta, estado de embriaguez, estado de adicción. No, no se le baja porque al fin y al cabo se entiende que estas personas tenían perfecto conocimiento de lo que estaban haciendo, eran conscientes de lo que estaban realizando. Bien, el otro pronunciamiento de la Corte Suprema, advirtiendo la hora, es el recurso de nulidad 2671-2017. Es guión Lima. A ver, guión Lima. A ver, ya. Este recurso de nulidad regula el tema del cómplice secundario del feminicidio. Recuerden ustedes, había mencionado que es factible que una persona, digamos, el amigo del feminicida, también sea condenado como cómplice de feminicidio, aunque alegue, no, aunque la defensa alegue mi patrocinado contribuyó, pero en ningún momento ha tenido una relación sentimental con la agraviada, como lo ha tenido el autor del hecho. No se le puede condenar como cómplice de feminicidio, sino cómplice de homicidio, es decir, el tipo base, ¿no? El tipo común, ¿no? Y por tanto, ahí habría una ruptura del título de imputación. No puede alegarse una unidad del título de imputación. Sin embargo, hay que recordar que el Código Penal ya regula el título de imputación en su artículo, a ver, en su artículo correspondiente a la autoría y participación, ya señala la unidad del título de imputación. Es decir, hay personas que pueden ser condenadas como cómplices de peculado, cómplices de colusión, cómplices de corrupción, sin tener ese vínculo especial, ese carácter de funcionario o servidor público, vinculado con el bien jurídico protegido, ¿no? Y sin embargo terminan siendo condenados por cómplices de un delito especial, es decir, el extraños siendo condenado como cómplice de un delito especial, a pesar de que no tenga las cualidades personales que sí tiene el autor. A pesar, por ejemplo, artículo 25, último párrafo del Código Penal, que fue incorporado en el año 2017. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. En el feminicidio, en el feminicida concurren circunstancias especiales que no van a concurrir en el cómplice. El elemento más importante, digamos, es la situación, el vínculo, ¿no? Si es un feminicidio íntimo, esta relación sentimental o análoga entre agresor y víctima, ¿no? Esa circunstancia especial que no concurre en nadie más, solamente en el autor, no descalifica el título de imputación del cómplice, porque igual es cómplice de un feminicidio. Y por más que diga que yo no tengo como cómplice las circunstancias especiales que sí tiene el autor, igual el juzgado penal te va a terminar condenando por cómplice secundario o primario de un delito de feminicidio. Por este artículo 25, último párrafo del Código Penal, incorporado a partir de enero del 2017, es decir, unidad del título de imputación. ¿Cuál es el caso en concreto de esta complicidad secundaria? Ya les había mencionado, más o menos así. La agraviada en el año 2012, a las 2 de la madrugada, se encontraba en una discoteca en Huaycán. La discoteca tiene el nombre Eclipse. Bueno, no sé si estará todavía, pero bueno, en esta discoteca ocurren los hechos. Apareció su expareja de la agraviada. Fíjense ustedes, la agraviada estaba en la discoteca, 2 de la madrugada de ese día, 31 de diciembre, año nuevo, estaba celebrando seguramente, y aparece su expareja en la puerta, desciende de la mototaxi que era conducido por el hermano de su expareja. La víctima, la agraviada, al verlo, corre hacia el baño, a donde su expareja, que finalmente fue sentenciado, la persigue, y en el baño la ataca con un cuchillo, causándole varias lesiones a la muchacha, con la finalidad de quitarle la vida, evidente. Pero luego el sujeto, la expareja, sentenciado, huye porque ya la gente se estaba remolinando. La gente estaba, digamos, ya advirtiendo de este acto. El sujeto, para evitar ser detenido, huye del lugar. Se sube a la moto y arranca. Cuando la víctima era trasladada a un hospital en una moto lineal, nuevamente es interceptada por este sujeto, su expareja,
en la misma mototaxi manejada por el hermano de la expareja. Ambos suben a la agraviada a la fuerza a la mototaxi para conducirla a la zona F de Huaycán. Y en el trayecto, la expareja continúa, ¿no?, agrediéndola, pero esta vez con bofetadas y golpes de puño en la cabeza. Finalmente, el serenazgo intercepta esta mototaxi con los dos hermanos, logran rescatar a la agraviada, llevarla al hospital, pero no intervienen a los dos porque los dos hermanos se dan a la fuga en la mototaxi, en algún momento se dan a la fuga, no sé, esos detalles no los plasma la Corte Suprema, pero el caso es más o menos como le he mencionado. Fíjense ustedes el vía crucis que pasa esta víctima, ¿no? Por este hecho, la expareja sentimental fue sentenciada porque se sometió a una conclusión anticipada al inicio del juicio oral, una conclusión anticipada al inicio del juicio. Y fue condenado como por autor de feminicidio en tentativa, porque no terminó asesinándola, no la mató, al fin y al cabo ella sobrevivió, pero fue condenada por feminicidio en tentativa. El recurrente fue condenado como, el recurrente que es el hermano, y justamente el que presenta este recurso, ¿no? A ver acá, perdón, el que presenta ese recurso de nulidad, el que presenta justamente el recurso de nulidad es el hermano, que fue condenado como cómplice secundario de feminicidio a 5 años de pena privativa de la libertad. ¿No? ¿Cuáles fueron los fundamentos del Tribunal Supremo para resolver este caso? Porque el recurrente presentó su recurso de nulidad alegando que él no había incurrido en un delito de complicidad en feminicidio. Él no tenía conocimiento, así básicamente, no tenía conocimiento de que iba a pasar eso. Yo simplemente hacía mi labor de mototaxista, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema encontró que sí tenía dolo, ¿no?, al momento de cometer el hecho de complicidad secundaria, por parte, apoyando, colaborando con la conducta de su hermano. Y la Corte Suprema señala esto textualmente: si bien se determinó la autoría de la expareja de la agraviada, ello no desestima o no descarta la participación accesoria del recurrente, del hermano que fue sentenciado, ¿no?, y conductor de la mototaxi. Es decir, el cuchillo que recogió de la mototaxi su hermano, o sea, el cuchillo con el cual agredió a la chica, este sujeto, lo había recogido de la mototaxi del hermano, que sí estaba sano. O sea, a diferencia de su hermano, el agresor, el feminicida, que estaba ebrio, ¿no?, el hermano que estaba manejando la moto estaba sano. Luego, a pesar de que luego el sentenciado, su hermano, se retracta de esta circunstancia, no, yo nunca encontré el cuchillo dentro de la moto de mi hermano, lo cierto es que la Corte Suprema toma en cuenta la primera declaración, la declaración primigenia de este sujeto sentenciado, y digamos, considera que sí, efectivamente se dio el hecho de que el agresor haya recogido el cuchillo de la moto del hermano. Continúa señalando la Corte Suprema que el recurrente, esto es el conductor de la mototaxi, ha señalado que su hermano le pidió que lo llevara en moto a la discoteca para recoger a su mujer. Luego, su hermano salió ensangrentado y su hermano le pidió seguir a la agraviada que estaba en una moto lineal. Y ya dentro de la mototaxi, mi hermano le estaba pidiendo perdón a la chica. Eso es lo que declara el recurrente, ¿no?, el conductor de la mototaxi. Por tanto, el recurrente alega conducta neutral. Recuerden ustedes, conductas neutrales que se analizan a nivel de la tipicidad objetiva, ¿no?, al nivel de la imputación objetiva, ¿no?, la desvaloración de la conducta, ¿no? Si he realizado una conducta neutral, yo no voy a ser responsable por la utilización de conducta neutral por parte de otras personas. Son conductas neutrales, conductas inocuas, ¿no? En este caso, el hermano alegó que estaba desarrollando una conducta neutral en su rol de mototaxista y, por tanto, sin tener conocimiento de que se iba a llevar a cabo un feminicidio en grave tentativa. Pero ello no resulta amparable. La Corte Suprema desarrolla hasta 5 puntos de por qué aquí el conductor de la moto habría actuado con dolo, es decir, tenía conocimiento y voluntad de lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no se da el rol de mototaxista. El traslado realizado no fue a cualquier persona, era al hermano.
cuando uno alega un rol de mototaxista o de taxista cuando tu conducta ha sido utilizada por otros para cometer un delito. Por ejemplo, a mí me pidieron un taxi esas dos personas, yo con el mototaxi los llevé hasta una casa, luego me dijeron espera, yo esperé 10 minutos y luego estos señores de madrugada sacan televisor, cocina, todo, y lo llevan a mi moto y luego me dicen, avanza, déjanos en mi casa. Yo simplemente realicé una labor de mototaxista, por si acaso, yo no soy cómplice de robo. ¿No? Yo no puedo, a mí no me pueden achacar esa responsabilidad porque yo simplemente me limité a conducirlos como mototaxistas. Esa circunstancia básicamente lo alegó el hermano en este caso. Sin embargo, ahí no estaba desarrollando un rol de mototaxista. El rol de mototaxista se desarrolla, es una conducta neutral en donde por lo usual el mototaxista no conoce al pasajero, no hay un vínculo con el pasajero y por tanto desconoce lo que el pasajero va a hacer. Aquí era distinto, el pasajero era su hermano, no estaba realizando, no estaba trabajando como taxista, estaba conduciendo a su hermano, estaba llevando a su hermano, colaborando con su hermano en concreto para matar a la pareja de a la expareja de su hermano. ¿No? Tras dejar a su hermano en el lugar de los hechos, esperó que éste saliera del local. Esperó al hermano que salga. A pesar de ver a su hermano ensangrentado y herido, no lo llevó a brindarle primeros auxilios, que es lo primero que uno haría en ese contexto si desconoce lo que había pasado dentro de la discoteca. Pero no, el hermano no. ¿Qué más? Cuando el hermano le pidió perseguir a la agraviada de quien le dijo se habían agredido, lo hizo con la finalidad de que el acusado hiciera subir a la víctima a su vehículo. Es decir, reconoce, ¿no? Que su hermano le dijo, persigue a la agraviada. Él lo hizo, ¿no? El propio autor directo, o sea, el agresor, señala que el cuchillo con el que atacó a la agraviada lo encontró en el vehículo conducido por su hermano, es decir, por el recurrente. Todas estas circunstancias probadas permiten concluir a la Corte Suprema que el conductor de esa moto, el hermano del agresor feminicida, el hermano del sujeto que tenía el móvil feminicida, termina siendo condenado por cómplice secundario de feminicidio, que hay una unidad del título de imputación. ¿No? Su conducta o su participación era dolosa, con conocimiento y voluntad, y por tanto no hubo nulidad, ¿no? En la sentencia recurrida. El siguiente pronunciamiento es respecto de los indicadores para determinar la intención de matar del agresor. ¿No? ¿Cuándo o qué indicadores tienen que evaluarse por parte para que uno pueda alegar que este señor tuvo la intención de matar y no la intención de lesionar, ¿no? En un contexto de feminicidio. El caso es el siguiente. El caso es el siguiente. El 1 de enero del 2012, a las 5 de la mañana, ese es el plazo planteado, así lo establece la Corte Suprema, el 1 de enero del 2012, a las 5 de la mañana, el imputado, sus iniciales las tienen ahí, estaba con la agraviada y la madre de su hijo. El imputado estaba con la agraviada y es madre de su hijo. Luego de recibir las fiestas de Año Nuevo, ambos se dirigen a un hostal en San Juan de Lurigancho para descansar, ¿no? ¿No? Y en el interior de la habitación se generó una discusión por celos, ¿no? El imputado la agredió verbal y físicamente a la madre de su hijo y la amenazó de muerte. La agraviada pidió auxilio, pero personal del hostal no podía ingresar porque la puerta estaba cerrada, bajo llave, ¿no? La agraviada logró huir, pero fue alcanzada por el imputado, quien la tomó de los cabellos, la vuelve a amenazar de muerte, se levantó el polo, el imputado se levantó el polo y premonido con una navaja que se conoce como cúter, bueno, aquí la Corte Suprema luego señala que el cúter es esa navaja que utilizan los cerrajeros o los, digamos, los electricistas para pelar cables, ¿no? Y también puede ser utilizada para otros fines. Agarró el cúter, que es navaja, y le profirió un corte en el cuello a la madre de su hijo, fuera del hostal. La agraviada le pidió auxíliame, ayúdame, pero el imputado se negó. Ella en ese trance, porque emanaba sangre, dice, tomó un taxi a su domicilio en donde sus familiares la condujeron a un centro médico, ¿no? Ese es el caso, ¿no?
Estamos hablando del 1 de enero, año nuevo, 5 de la mañana, el imputado estaba celebrando con la madre de su hijo y luego se van a un hostal para descansar en San Juan de Lurigancho. Dentro del hostal, repito, hay una discusión por celos y luego vamos a ver que ella dice celos de parte de él, porque él me estaba celando por el comportamiento que yo había tenido con unos amigos en las celebraciones. Y luego él dice, no, ella me estaba celando a mí porque estaba celosa de las llamadas que yo estaba recibiendo por parte de mi conviviente. Es decir, el señor tenía su conviviente, pero no dejaba o todavía frecuentaba a la madre de su hijo. Entonces, los celos se dan por uno o por otro lado. Lo cierto es que la Corte Suprema señala que esos celos son, pues, evidencia en un contexto de feminicidio. Ya, ese es el caso. Se agreden, él la agrede física y verbalmente, y la amenaza de muerte, ella pide auxilio, no pueden ingresar, ella logra huir, salir de la habitación, el imputado la toma de los cabellos, la vuelve a amenazar, saca el cúter y le pasa el cúter por el cuello, le causa una herida de 5 centímetros, que no es poca cosa, herida de 5 centímetros en el cuello, casi cerca a la yugular, emana sangre, ella le pide auxíliame, él no lo hace, no la auxilia, ella toma un taxi, se va a su casa, sus familiares la llevan a un centro de salud, centro médico. Ese es el caso. Ese es el supuesto, ¿no? Para advertir, este caso, la Corte Suprema lo utilizó para advertir cuáles son los elementos o criterios a evaluar para señalar, para concluir si el sujeto con su conducta ha tenido la intención de matar o de lesionar. El fallo. En primera instancia, condenan al sujeto como autor de feminicidio, como autor de feminicidio en grado de tentativa a 15 años de pena privativa de libertad y 5.000 soles de reparación civil a favor de la agraviada. El imputado presenta su recurso de nulidad. ¿Qué dice? No, y dice el informe médico solo revela un golpe en la región malar de la agraviada, ¿no? Por tanto, se descarta pluralidad de golpes. 2. Yo no tenía la intención de lastimarla con el cúter, solo quería asustarla para que se callara, porque estaba hablando y hablando y me estaba celando. No, yo quería simplemente callarla y nunca quise lastimarla con el cúter. 3. La intención de la gente, que está relacionada con la gravedad de la herida, y esta herida no es grave, ¿no? Porque simplemente es una herida en el cuello, no es grave. Por tanto, si yo habría querido matarla, las heridas habrían sido de mayor gravedad. ¿Cuál es el fundamento del Tribunal Supremo para resolver este recurso de nulidad? Y acá estoy transcribiendo casi de manera literal los principales fundamentos de la Corte Suprema. Dice la Corte Suprema, la conducta atribuida fue tipificada al tiempo de los hechos, es decir, en el año 2012, como un feminicidio íntimo, que estaba regulado en el primer y tercer párrafos del artículo 107 del Código Penal. ¿Recuerdan ustedes? Al inicio de esta disertación, analicé cuál era digamos, el génesis legislativo del tipo de feminicidio. Primero, como feminicidio íntimo dentro del artículo 107 que regula el parricidio. Y luego ya como un tipo autónomo, 108b. Luego como un tipo autónomo, en donde se han ido agregando agravantes, ¿no? Hasta tener un tipo de feminicidio con 3 niveles de agravantes, con 3 niveles de escalas punitivas, ¿no? Una escala punitiva para el tipo básico de feminicidio, una escala punitiva para el primer nivel de agravantes de 30 a 35 años y finalmente una tercera escala punitiva que es el segundo nivel de las agravantes, cadena perpetua. Ya, pues bien, la conducta aquí se había llevado a cabo en el año 2012, cuando estaba vigente el tipo de feminicidio íntimo que estaba regulado en el artículo 107 del Código Penal, que es parricidio, partiendo por ahí. Luego la Corte Suprema nos recuerda que ese feminicidio íntimo es un tipo de feminicidio, porque también tenemos feminicidio no íntimo y feminicidios por conexión. Pero el feminicidio íntimo que nos interesa, dice la Corte Suprema, es el que se produce en aquellas relaciones de convivencia familiares o afines entre agresor y víctima, que es el caso. Dice la Corte Suprema que aquí hay celos, que el contexto de los celos es relevante. Están acreditados los hechos arriba señalados. El relato fáctico que acabo de presentar está probado.
dice la Corte Suprema. Y la discusión que se inició fue por celos. Según el imputado, por la agraviada que le empezó a reclamar por las llamadas que recibía de su pareja actual. Y según la agraviada, por el imputado que le empezó a reclamar por su comportamiento con unos amigos. Llegaron a la violencia física y verbal. También está probado el antecedente de comportamiento violento del imputado. Antes ya existían agresiones físicas del agresor hacia la víctima, hasta en 2 oportunidades. Incluso en algún momento le terminó por fracturar las fosas nasales. Y esto va con lo que acá acababa de mencionar. La Corte Suprema aquí nos está recordando que para advertir el móvil feminicida, el aspecto subjetivo en un feminicidio, es importante el contexto. Es importante probar la conducta, digamos, el comportamiento en sus aspectos precedentes, concomitantes y posteriores. Todas las circunstancias que rodean una conducta son relevantes a efectos de advertir cuál era el móvil de la gente. Si era un móvil feminicida o un móvil simplemente homicida, o un móvil parricida también, ¿no? Los antecedentes son importantes y aquí habían antecedentes de violencia antes de estos hechos, ¿no? La pericia psicológica, que también es importante, por eso en las investigaciones por violencia, digamos, en las investigaciones por violencia de género en contra de las mujeres, y hablamos de delitos de violación sexual, delitos de acto contra el pudor, delitos de feminicidio, o delitos de trata de personas o de explotación sexual, es importante la pericia psicológica del imputado. Aquí hubo una pericia psicológica del imputado en este agresor, en este señor, y el perito concluye que el sujeto es agresivo, es hostil, obstinado y compulsivo. Es decir, esta persona no asume responsabilidad por sus actos, los trata de justificar, vive el momento, se orienta por el placer. ¿Y esto por qué? Porque tenía 2 parejas sexuales. Primero, la madre de su hijo y la segunda pareja, su conviviente actual, ¿no? Puede manipular para conseguir lo que desea. En conclusión, dice la Corte Suprema, el imputado mantenía una relación inestable con la agraviada a pesar de tener convivencia con otra persona. ¿Ya? Y aquí se va, y aquí advierte la Corte Suprema ese feminicidio íntimo, es un elemento del feminicidio. El propósito criminal o intención de matar, y esto es lo más importante, el propósito criminal o intención de matar, dice la Corte Suprema, constituye un presupuesto subjetivo y se infiere de elementos objetivos y anteriores, coetáneos o posteriores a la comisión del evento. Esto es copia calca de la Corte Suprema y lo que yo les estaba mencionando hace un momento, que es importante las circunstancias precedentes, concomitantes y anteriores para advertir el dolo del sujeto. La jurisprudencia precisa determinados presupuestos. Y estos son los 4 puntos que debemos tener en cuenta, debemos recordar para cualquier caso que tengamos, ¿no? Los 4 puntos que la Corte Suprema señala para advertir el móvil homicida, en este caso móvil feminicida, ¿no? El uso de instrumentos mortales. ¿Qué instrumento utilizó el agente para ultimar a la víctima? Es importante para advertir si ha tenido la intención, el dolo de lesionar o el dolo de matar. 2, circunstancias conexas a la acción, o sea, periféricas. 3, personalidad del agresor. Y ahí va la pericia psicológica. Por eso en delitos de sangre es importante que el Ministerio Público procure una pericia psicológica al imputado. Por más que por ahí podamos llenar de trabajo al psicólogo forense o a la psicóloga forense, es importante pericias psicológicas del imputado para advertir personalidad en el agresor, ¿no? Y el 4 punto que hay que analizar para advertir, digamos, el móvil homicida, ¿no? Actitudes o incidencias precedentes, esto es, digamos, antecedentes de agresión o de comportamiento violento del agresor. Y esto lo desarrolla la Corte Suprema punto por punto en el caso que les he mencionado. El imputado dice la Corte Suprema utilizó un cúter, instrumento que se utiliza en la labor de vidriero o para otros trabajos, por ejemplo, para pelar o quitar el plástico aislante de cables. Los hechos se dieron, dice la Corte Suprema, en circunstancias que no justificaban su portabilidad, porque el sujeto era consciente que tomaría licor. ¿Y para qué si iba a tomar licor llevaba un cúter? Se pregunta la Corte Suprema. Sabía y era consciente que el cúter era peligroso para la vida de las personas, más aún con él iba a tomar licor. Además, su accionar se dirigió hacia una parte vital del cuerpo, es decir, el cuello.
zona cercana a la yugular. Es importante no solamente el instrumento, doctores, por tanto, sino también es importante la zona del cuerpo en donde tú diriges la encestada, ¿no? No es igual acuchillar una pantorrilla, una pierna, que acuchillar el estómago, digamos, el bajo vientre o partes cercanas al corazón, ¿no? Incluso el lugar de la lesión evidenciaría la intencionalidad de la gente. También dice la Corte Suprema, la agresión se dio en un contexto, digamos, elementos periféricos, se dio en un contexto de agresión física y verbal contra la agraviada, quien incluso recibió no solo una herida cortante en el cuello, sino también tumefacción y equimosis en región malar izquierda de 3 centímetros. Así lo reconoció el propio recurrente. También dice, hay que analizar la personalidad del agresor. En el caso en concreto, la personalidad era de una persona agresiva y ya habían antecedentes de agresiones anteriores. Luego, una persona violenta en una situación hostil actúa con la intención de matar. Fíjense ustedes el razonamiento que utiliza la Corte Suprema, ¿no? Analizando punto por punto estos criterios para advertir animus homicida. Y concluye la Corte Suprema señalando que se configura aquí un homicidio íntimo, no una tentativa, no un delito de lesiones, sino un animus homicida. Entre acusado y agraviada existió una relación sentimental y familiar, ámbito privado, por el hijo de ambos, a pesar de que el recurrente convivía con otra mujer, ¿no? Está acreditado el feminicidio íntimo. Hubo un proceso continuo de violencia derivado de constantes maltratos físicos y psicológicos que llegaron incluso a instancias judiciales, ¿no? Aquí está el elemento de circunstancias anteriores de violencia, ¿no? Que les había mencionado. Hay una evidencia de poder que ejercía el inculpado sobre la agraviada, quien estaba subordinada al inculpado. Había una dominación masculina. Se acreditó una violencia de género motivada por conductas sexistas. Acá está el estereotipo de género que les había mencionado. Esta violencia de género estaba motivada por conductas sexistas. El estereotipo de género son los celos, ¿no? Ese pensamiento del hombre de que la mujer no puede, digamos, tener otra relación que no sea conmigo, ¿no? Tú no perteneces a nadie, solamente me perteneces a mí. No puedes hacer tu vida con otro hombre que no sea conmigo. Los celos, por ejemplo, la celotipia. Tenía como objetivo dominar a la mujer, ¿no? Ese es un estereotipo de género que es común en actos feminicidas. Y el quinto punto que advirtió la Corte Suprema es la violencia de género casi se reveló en su manifestación más extrema, que es la muerte de la víctima, que no ocurrió porque la lesión no alcanzó zonas vitales del cuello, ¿no? Como es la vena yugular, y por la atención médica oportuna que recibió la agraviada. Estas circunstancias que pueden ser evaluadas, ¿no?, en cualquier otro caso de feminicidio que tengamos son importantes porque advierten que el sujeto ha tenido la intención de matar y no la intención de lesionar, ¿no? Y por tanto no hubo nulidad en la sentencia recurrida. Doctores, con esto concluyo. Finalmente, el caso de que una mujer no puede ser autor del delito de feminicidio. Ah, no, perdón. El caso de la persona del imputado que mata a su expareja porque la vio besándose con otro en la discoteca, ¿no? Y esto tiene que ver con el elemento subjetivo, con la discriminación sobre todo y los estereotipos de género, ¿no? Para cerrar el punto, ¿no? El caso es el siguiente. Se le atribuye al imputado, ¿no? En este caso son las iniciales. Aquí el recurso de nulidad es el 88, a ver, un ratito. 851-2018-1, casación con el nuevo código. Matar a expareja por besarse con otro hombre configura feminicidio. Aquí se da el estereotipo de género que vamos a ver, ¿no? ¿Cuáles son los hechos concretos en este caso? Se atribuye al imputado haber estrangulado a su ex enamorada el 17 de junio del 2017 a las 4 de la madrugada, por inmediaciones del Jirón 2 de Mayo, provincia de San Román, Puno, luego de haber estado viviendo en una discoteca, luego de haber estado ingiriendo licor en una discoteca con la agraviada y con el hermano de ella. Los tres, imputado, agraviada, expareja, y el hermano de la agraviada estaban libando licor.
En esos momentos, el imputado observa que la chica en algún momento se para y besa a otro hombre, seguramente a su nueva pareja, y cuando se le acerca el imputado a la agraviada, ella lo llama por otro nombre, ¿no? Fatal. Luego, los tres van a la casa de la agraviada para dejar a la agraviada y al hermano, pero el hermano ingresa primero a la casa y luego el imputado forcejea con la agraviada en la puerta. No estaban tomados, pero el imputado forcejea con la agraviada en la puerta. La golpea con los puños, es el caso. Y con su corbata la termina por estrangular, la corbata del imputado. Vamos a ver. Luego, el imputado intenta maquillar la escena, ¿no? Para aparentar que es un suicidio y no un feminicidio. Coloca un pedazo de la corbata sobre un camión que estaba ahí y el otro pedazo lo coloca sobre la agraviada, toca la puerta de la casa y le dice a los familiares de la agraviada, ella ha intentado ahorcarse, por favor ayúdenla. Sus familiares llevan a la agraviada al hospital de Juliaca, pero la chica llegó cadáver, ¿no? ¿Cómo termina este caso así planteado? En primera instancia, el juzgado penal colegiado de San Román condenó a este sujeto como autor de feminicidio a 15 años de pena privativa de la libertad. Feminicidio tipo básico. 15 años de pena privativa de la libertad. No, la Sala Penal de Apelaciones de San Román, presentada la apelación, evidentemente, revoca la sentencia y se desvincula del tipo de feminicidio y termina condenándolo por homicidio simple. Termina condenando a este sujeto por homicidio simple, ¿no? Porque no se habría acreditado el matar a la mujer por su condición de mujer. El matar a una mujer por su condición, que es el elemento subjetivo que distingue al feminicidio como delito de tendencia interna trascendente, ese elemento subjetivo distinto del dolo, dice la Sala Penal de Apelaciones de San Román, no se habría acreditado en este caso que yo les he presentado, ¿no? Sino que se habría presentado un acto de violencia concreto, ¿sí? Es un acto de violencia concreto, pero es una violencia que se tipifica en el artículo 106 del Código Penal, delito de homicidio simple. El Ministerio Público presenta la casación, la Corte Suprema concede la casación, además de las causales invocadas por el Ministerio Público, por considerar que aquí hay que hacer una doctrina jurisprudencial, dice la Corte Suprema, doctrina jurisprudencial respecto de la valoración de la condición del elemento normativo, elemento subjetivo distinto del dolo, de matar a una mujer por su condición de tal. Aquí hay que desarrollar este punto, dice la Corte Suprema, y con esta casación la hace. ¿Qué dice el Tribunal Supremo? Cita diversos instrumentos internacionales por medio de los cuales el Estado peruano asume compromisos de eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, en especial la adopción de sanciones penales. Y también cita que estos instrumentos internacionales hacen referencia a la obligación del Estado peruano de eliminar estereotipos de género. Eliminar estereotipos de género. ¿Qué son estereotipos de género? Actitudes, ¿no? Citando estos instrumentos internacionales, la Corte Suprema señala que estos estereotipos de género son actitudes y patrones socioculturales con que se pretende justificar la violencia contra la mujer y discriminación por su pobreza, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas o ascendencia africana, o bien la orientación e identidad de género, ¿no? Por tanto, la Corte Suprema aquí identifica, dice, ese elemento subjetivo y distinto del dolo, matar a una mujer por su condición de tal, lo identifica con estereotipos de género. Si el agresor actúa con con estos estereotipos o con circunstancias de discriminación aquí detalladas, es un estereotipo de género y por tanto ahí tendríamos ya un elemento clave de feminicidio. También la Corte Suprema hace alusión a los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como no podría ser de otra manera, ¿no? A los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice la Corte Suprema que la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
perdón, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que los estereotipos de género son preconcepciones de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y por mujeres y resultan incompatibles, dice, resultan incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos, de modo que se deben adoptar todas las medidas para erradicarlos. Algunos de estos estereotipos algunos de estos estereotipos suelen ser utilizados para justificar la violencia, ¿no? Y que es importante. ¿Por qué es importante identificar estereotipos de género? Porque son utilizados por los agresores para justificar la agresión hacia la mujer. Estereotipos de género son, por ejemplo, que la mujer es posesión del varón, que fue, es o quiere ser su pareja sentimental. La mujer es encargada prioritariamente del cuidado de los hijos y labores del hogar. La mujer debe priorizar estas labores. Ahí también hay un estereotipo de género. La mujer es objeto para el placer sexual del varón. Luego, la mujer no puede rechazar un acto de acoso o un acto de hostigamiento sexual. Ahí también tenemos un estereotipo de género que se da usualmente en estas latitudes, en el Perú sobre todo, ¿verdad? Este estereotipo de género es el más utilizado, ¿no? Es el que, digamos, concurre con facilidad en este tipo de conductas, sobre todo en feminicidios en contextos de acoso u hostigamiento sexual. Otro estereotipo de género. La mujer debe ser recatada en su sexualidad. Luego no puede realizar labores que expresen su sexualidad, ¿no? Por ejemplo, los trajes, cuando el hombre obliga a la mujer a utilizar determinados trajes para ocultar su sexualidad, digamos, en otro tipo de países, ¿no? Con otras idiosincrasias o culturas, no tanto en el Perú, pero bueno, esto es identificado por la Corte Interamericana como también un estereotipo de género. Otro estereotipo de género. La mujer debe ser femenina. Luego se la limita en su posibilidad de practicar determinados deportes o se le restringe la libertad de elección de la vestimenta a utilizar, ¿no? Esto que también es un estereotipo de género quizás no muy frecuente en el Perú, pero en otros países seguramente que sí. Y el otro estereotipo de género es que la mujer debe ser sumisa. No puede cuestionar al varón. Y aquí también, esto sí es muy usual en el Perú. En el Perú generalmente está gobernado por machistas, ¿no? La idiosincrasia es usualmente machista y las peleas o las discusiones se dan generalmente cuando el hombre entiende que la mujer tiene que tener esta característica, no ser sumisa. Y cuando no lo es, ahí viene la violencia, ¿no? Ahí vienen los golpes, las agresiones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ramírez Escobar y otros versus Guatemala del año 2018 ha señalado que la Corte ha identificado, reconocido, visibilizado y rechazado estereotipos de género que son incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos y respecto de los cuales los estados deben tomar medidas para erradicarlos en circunstancias en las que han sido utilizados para justificar la violencia contra la mujer o su impunidad, la violación de sus garantías judiciales o la afectación diferenciada de acciones o decisiones del Estado. Por ejemplo, la Corte Interamericana tiene muchos casos en contra del gobierno mexicano por, digamos, omisión en las investigaciones, en delitos en agravio de mujeres. Por ejemplo, los feminicidios no son investigados. Los homicidios en agravio en contra de las mujeres en México generalmente no son investigados. No hay una investigación célere, oportuna. Y esto pasa porque generalmente ahí hay una situación de discriminación, no hay una igualdad de hombre y mujer. Las muertes de los hombres son investigadas con mayor celeridad que las muertes de las mujeres. Por tanto, si hay una diferenciación ahí entre hombres y mujeres, hay una discriminación de hombres y mujeres. Por tanto, ahí hay un contexto de feminicidio, ¿no? Un feminicidio tolerado por el gobierno mexicano. Y México ha tenido muchos casos ante la Corte Interamericana por este tipo de conductas, ¿no? Por vulnerar los compromisos internacionales, el Pacto de San José de Costa Rica. Dice la Corte Suprema que corresponde al juez evaluar, corresponde al juez evaluar si en los casos se presentan o no estos estereotipos de género. ¿A quién corresponde identificar un estereotipo en un caso en concreto? En definitiva al juzgador, pero también al Ministerio Público. Al fiscal le corresponde identificar. Aquí está el estereotipo de género en este contexto feminicida. Corresponde al juez sancionarlos por discriminatorios y fundamentar de forma cualificada su decisión. O sea, no solamente basta con identificar
el estereotipo de género, sino también hay que fundamentarlo. Dice la Corte Suprema, corresponde al juez identificarlo y fundamentarlo, cumpliendo así la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales. En el presente caso, continúa la Corte Suprema, la Sala Penal no evaluó si el hecho de que el sujeto matara a su ex enamorada por verla besándose con otro hombre y luego llamarlo por otro nombre se configura o no como un estereotipo de género. Acá dice la Suprema, la Sala no evaluó esta circunstancia. No justificó por qué a su criterio lo anterior no constituye un estereotipo de género. Por tanto, la Sala intentó dar un cumplimiento formal de la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales y este cumplimiento formal no satisface esta garantía. Tiene que haber un cumplimiento material también en la motivación de las resoluciones judiciales. Por tanto, si hubo solamente un cumplimiento formal y no un cumplimiento material, ello contraviene las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano y por tanto casaron la sentencia y reenviaron el caso a la Sala Penal para que la Sala Penal realice un nuevo juicio de apelación y se pronuncie respecto de si esa conducta evidencia o no un estereotipo de género. La Corte Suprema en este caso en ningún momento señala que sí se aprecia un estereotipo de género. Sí lo es, no lo señala, pero lo advierte, ¿verdad? Da a entender que sí, aquí hay un estereotipo de género, es decir, utilizar a la mujer como un objeto sexual. ¿No? Que la mujer no puede hacer su vida si no es con uno, ¿no? El agresor dice, tú no tienes ningún tipo de derecho de rehacer tu vida, sino conmigo, ¿verdad? Como un objeto sexual. No se puede ella negar al agresor, a pesar de que es su expareja. A mi entender, ahí hay un estereotipo de género, ¿verdad? En esa muerte hay un contexto feminicida, hay un móvil feminicida, ¿no? Está gobernado por un estereotipo de género, pero la Corte Suprema acá no lo señala, simplemente reenvía el caso a la Sala Penal para que la Sala Penal haga un nuevo juicio de apelación. Y finalmente, doctores, no es posible que la madrastra sea sujeto activo del feminicidio. El caso que les había planteado hace un momento, la señora que había agredido hasta causar la muerte de una menor, que es la hija de su conviviente, y cosentenciado en el interior de la vivienda de ambos en San Juan del Lurigancho. En varias oportunidades ella la había agredido con distintas lesiones de distintos grados de antigüedad diferente, hasta que la golpea un día concreto, la termina golpeando, causándole un trauma abdominal que laceró su intestino grueso. El trauma laceró su intestino grueso y le provocó a la niña infección generalizada, lo cual se debió a una falta de atención oportuna. Al padre biológico de la niña lo terminan condenando por haber omitido actuar conforme a su deber de garante, a pesar de saber de los maltratos a su hija por parte de su pareja. No hizo nada. Peor aún, amenazó a los familiares para que no pregunten por la causa de la muerte, ¿no? A los dos terminan por condenarlos, pero por feminicidio. En primera instancia, condenan a la mujer y al padre como autores de feminicidio agravado. Claro, la niña era menor de edad, en agravio de la menor, a la pena de cadena perpetua. Contra dicha sentencia, ambos sentenciados interponen su recurso de nulidad como corresponde, y la Corte Suprema señala aquí que la constitución del agente delictivo no ampara que el autor de feminicidio sea una mujer, ¿no? Y aquí se remite el Acuerdo Plenario 1-2016 que tocamos en su momento, ¿no? El tipo penal de feminicidio solo puede ser cometido por un hombre, y un hombre en términos biológicos, no por cualquier persona no por la mujer que se autoperciba como hombre, no, tiene que ser hombre en términos biológicos. El tipo penal es un tipo penal especial porque el contexto en el que se produce es de violencia de género y solamente se puede cometer un homicidio en agravio de una mujer en violencia de género por parte de un hombre, ¿no? Los hechos, por tanto, califican como homicidio calificado con gran crueldad con la que fue tratada la menor. Entonces, por tanto, aquí señala la Corte Suprema, a la mujer hay que condenarla por homicidio calificado, con la agravante de gran crueldad, claro, porque se acreditaba la gran crueldad, la niña había sido maltratada no solamente en esa oportunidad, sino también en varias oportunidades, ¿no? Y por tanto, la pena era de 15 a 35 años. Se evidencia gran crueldad, dice la Corte Suprema, heridas y golpes en la cara, heridas en el cuello y pecho, moretones, cortes en el brazo izquierdo, heridas en la zona baja del abdomen,
arañones encima de la vagina y continúo, ¿no? Incluso acá no terminé de completar todas las lesiones que advirtió la Corte Suprema, ¿no? Todo esto, dice, hace presumir de que el grado de crueldad habría sido tal que conlleva a que se le imponga a la señora una pena máxima de 35 años, es decir, la máxima que corresponde al delito de homicidio calificado con gran crueldad. 35 años. Y con respecto al hombre, al padre biológico, tampoco. Ahí no concurre, dicen el padre biológico, este móvil feminicida de matar a una mujer, en este caso su hija, por su condición de mujer, sino que concurre el parricidio. Concurre el parricidio. Artículo 13 del Código Penal. Parricidio agravado por omisión, con agravante de gran crueldad del segundo párrafo del artículo 107. Es decir, aquí el padre, por omisión, no había impedido de que su hija sea, digamos, asesinada, ¿verdad? No hizo nada al respecto, es más, incluso intentó ocultar esto. Por tanto, al padre lo condenan no por homicidio calificado, sino por parricidio del artículo 107 del Código Penal, con pena de la pena máxima, ¿no? La pena máxima que es 35 años, ¿no? Y por tanto, ahí la Corte Suprema terminó por reconducir las calificaciones jurídicas, reconducir las calificaciones jurídicas, a ver nulidad en la sentencia recurrida y terminar a condenar por estas conductas. Lo relevante de este recurso de nulidad, repito, es que eh, no puede, una mujer no puede ser autora de feminicidio, definitivamente que no, porque solamente lo puede ser el agente, un varón biológicamente hablando, ¿no? Recuerden ustedes que el sujeto activo es un elemento descriptivo del tipo penal de feminicidio del artículo 108b y solamente un varón biológicamente hablando puede ser autor de feminicidio. Con eso, doctores, he concluido y disculpen ustedes lo dilatado de la exposición. Y nuevamente mi agradecimiento a Henry Ventura por permitirme dirigirme a ustedes y estoy a las observaciones, preguntas de ser el caso. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor Rubén, por su ponencia. Si no hay más preguntas, entonces daremos por finalizada la sesión. Y nos veremos el próximo viernes. Este viernes, doctor Rubén. ¿Sí? Sí, este viernes. Gracias. Buenas A noches con usted, doctor. todos. Buenas noches con todos.